Doy gracias a Dios por permitirme estar aquí después de ya bastantes años y reconozco que toda buena dádiva, todo un perfecto viene del Señor, ¿no? Y necesitamos valorar el don que cada uno tiene. Y la palabra que acaba de compartir Gerardo viene de Dios y hay que abrazarla, porque más que nunca en estos tiempos se están dando ese tipo de situaciones. Entonces, gracias, pastor, por la palabra. Agradezco a Alan también, a Armando, que muchos años de amistad, muchas cosas que hemos vivido juntos. Y pues vámonos a la palabra, ¿qué le parece? Mire, yo oraba al Señor y me daba un tema que he titulado Marcados por Dios. Ese es el tema que yo voy a tratar con ustedes. Y quiero iniciar con como un tipo de anécdota. Resulta que un grupo de ejecutivos fue a una convención de ventas. Todos le habían prometido a sus esposas que llegarían a tiempo para cenar el viernes por la noche. Sin embargo, la convención terminó tarde. Salieron corriendo de la convención para no perder el vuelo que los regresaría a casa. Sin quererlo, uno de los ejecutivos tropezó con una mesa que tenía una canasta de manzanas. Salieron volando por todas partes. Sin detenerse, siguieron su alocada carrera. Pero uno de ellos se detuvo, respiró hondo y con un sentimiento de compasión por la dueña de las manzanas, le dijo a sus amigos: sigan sin mí, adelante, váyanse. Y pensó dentro de sí: tendré que llamar a mi esposa más tarde porque seguro llegaré en otro vuelo, porque ya apremiaba y tenían que salir. Regresa y encuentra todas las manzanas tiradas en el suelo. Su sorpresa fue enorme al darse cuenta que la dueña del puesto de manzanas era una niña ciega. Una niña que estaba llorando, tanteando el piso, tratando en vano de recoger las manzanas. El hombre se arrodilló con ella, juntó las manzanas, las metió en una canasta y le ayudó a montar el puesto nuevamente. Mientras lo hacía, se dio cuenta que muchas de las manzanas se habían golpeado, se habían magullado, se habían estropeado, se habían dañado. Las tomó y las puso en otra canasta. Cuando terminó, este hombre sacó su cartera, su billetera, y le dijo a la niña: por favor, toma estos 500 pesos por el daño que hicimos. ¿Está bien contigo? Ella, llorando, dijo: gracias. Él continuó diciéndole: espero que no hayamos arruinado tu vida. El hombre se alejó apresuradamente. La niña reacciona y empezó a gritar: oiga, señor, señor, señor. El hombre se detuvo y miró aquellos ojos ciegos. Y la niña le preguntó: ¿es usted Jesús? ¿Es usted Jesús? El hombre, impactado por esta desafiante pregunta: ¿es usted Jesús?, se fue al aeropuerto muy pensativo. ¿Por qué me preguntó si yo era Jesús?, decía este hombre. ¿Por qué me preguntó que si yo era Jesús? ¿Qué le hizo pensar a esa niña ciega eso de mí, que si yo soy Jesús? Bueno, una respuesta es de la acción bondadosa, de atención, de compasión que tuvo hacia esta niña. El día de hoy, hermanos, pastores, líderes, se le da más importancia al carisma de un líder espiritual que a su carácter. Sin embargo, la única manera de tener un liderazgo espiritual es cuando el carácter de Jesús es reflejado por el líder, ya sea pastor, maestro, qué sé yo.
¿Es usted Jesús? La palabra carácter viene del griego carácter, que significa literalmente el que graba. Y su palabra latina o en latín es character, que también se traduce por grabar o marcar. Los romanos usaban una máquina, ellos hablaban latín, los tiempos de Jesús, y los romanos usaban una máquina llamada character. Con esa máquina marcaban el oro y la plata con la imagen del César. Y es así como acuñaban las monedas. Presionaban y marcaban y quedaba la imagen del César en la moneda. Y la maquinita se llamaba carácter. Bueno, el carácter de una persona posee rasgos heredados de nuestros padres. Todos tenemos rasgos de carácter de nuestros padres que los heredamos. Otros rasgos de carácter se van formando a través de las vivencias que vamos teniendo, vivencias buenas, vivencias no tan buenas, que nos van marcando, ¿sí? Tu manera de ser, tu manera de reaccionar en la actualidad o en tus últimos años es producto de esas vivencias que marcaron tu carácter. Tú eres como eres. Así se fue formando tu carácter de todo este tipo de experiencias. Podemos describir el carácter de una persona común como amable, huraño, alegre, inexpresivo, simpático, antipático, apasionado, atento, atrevido, trabajador, flojo, educado, exigente, entusiasta, generoso, perfeccionista, tosco, intratable, extravagante, orgulloso, prepotente, ágil de mente, malhumorado, malicioso, mentiroso, gruñón, valiente, torpe, burlón, fanático, fanfarrón, íntegro, fiel, descuidado, bondadoso, honesto y hay un montón. Bueno, las Escrituras, la Biblia, nos enseñan que después de haber alcanzado la salvación o de haber sido salvos por Jesús, a partir de ese momento Dios el Padre comienza a trabajar en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos, sin distinción, para ir marcando el carácter de Jesús en nosotros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 3, en la versión Palabra de Dios para Todos se lee así, dice Pablo: pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. La Reina Valera dice: producen paciencia. El versículo 4 dice: si tenemos paciencia, la paciencia no es un don, es un rasgo del carácter que vamos desarrollando, ¿sí? Si tenemos paciencia, dice esta versión, nuestro carácter se fortalece, se afirma, se va haciendo sólido. Y dice esta versión: y con un carácter así, o sea, sólido, nuestra esperanza aumenta. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente 5:4 de Romanos dice: la paciencia nos hace resistentes y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Un líder tiene que ser formado día con día en su vivir cotidiano con Jesús, viviendo la palabra, no solo enseñándola. Por otra parte, a los que Dios llama para apacentar una porción de su rebaño, es un privilegio que Dios nos haya llamado, ¿sí o no? Entiendo que por lo menos un buen número de los que están aquí son líderes, son pastores, son maestros, o sea, tienen algún tipo de liderazgo, porque el tema es liderazgo espiritual. Bueno, Dios nos ha confiado parte de su rebaño para que lo cuidemos.
El rebaño no es de nosotros. No somos dueños. Yo cada vez que escucho a algún líder decir, esta es mi iglesia, aquí se hace lo que yo digo, me da temor, porque se cree dueño, pero no es dueño, solo somos administradores. Y Él nos ha privilegiado con darnos una porción de sus ovejas para que las cuidemos. Pero Él va a poner especial atención en formar nuestro carácter. Dios le exige más a un pastor, a un líder espiritual, que a la oveja promedio. Dios va marcando en tu vida el carácter de Cristo a través de tu caminar con Él. A través de conflictos, aflicciones de todo tipo, traiciones, experiencias dulces, experiencias amargas, que van a ir sellando la imagen de Jesús. Pablo enseñó que los que quisieran servir en el ministerio pastoral o en el liderazgo pastoral, ministerial o espiritual, Pablo enseñó que más que carisma y talento, debieran tener un carácter cristiano, más a la imagen de Jesús, un carácter más maduro, formado y marcado que el que tienen las ovejas. Por eso es que Dios te escogió, te llamó, te ha ido preparando, pero todavía no termina y sigue trabajando. Bueno, los dones y los carismas son regalos de Dios, eso no nos cuesta nada, son dados por gracia y Él reparte como Él quiere todo tipo de dones. Pero el carácter es algo que Dios va desarrollando día con día en nosotros, a través de nuestra vivencia cotidiana con el Señor. Pablo puso una lista en 1 Timoteo 3:1 de los requisitos de un líder espiritual. Yo quiero que ustedes pongan mucha atención y noten que en ningún momento habla de ningún don ni carisma. Habla de rasgos de carácter que se van formando. Dice 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, o a noble función aspira, dice otra versión. Versículo 2, noten con atención, dice Pablo, pero es necesario, es decir, es un requisito indispensable, es necesario que el obispo o el cuidador de las ovejas cante bonito, sea simpático, cuente buenos chistes, entretenga a la gente. ¿Eso dice? No. Dice una lista a continuación que algunos han dicho, no, pues ¿quién va a estar en el ministerio? Nadie. Sin embargo, ahí está la lista. Dice, pero es necesario como requisito indispensable que el que cuida, el que tiene un liderazgo espiritual sea irreprensible. Significa que no está acusado de nada vergonzoso. Bueno, te pueden acusar mintiendo y calumniando, y de eso pues no te preocupes, Dios te conoce. Pero si es verdad la acusación, ahí sí preocúpate. Pero sigue diciendo que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Hoy es cotidiano ver pastores que se casan 3, 4 veces y no, pues es que me equivoqué, me volví a equivocar con ella y pues yo tengo llamado o sea, están sucediendo un montón de cosas que yo la verdad nunca esperé verlas. Y Pablo sigue diciendo, tiene que ser marido de una sola mujer, sobrio, o sea, en sus 5 sentidos, prudente. Pablo le dijo, en alusión al mensaje de Gerardo, Pablo le dijo a Timoteo, mira, tienes que ser un hombre prudente que cuida bien cómo se comporta. Dice, mira, a las jovencitas trátalas como si fueran tus hermanas. Y yo veo líderes de Dios besuqueando a las jovencitas de manera indiscriminada. Y tenemos que ser prudentes, hermanos. Una vez
Una vez yo escuché a un pastor que comentaba él en una enseñanza que una chica a la que él pues abrazaba y todo, un día le dijo la muchachita que estaba enamorada de él, del pastor. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Dice prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Noten que todos esos son rasgos de carácter, No dado al vino, o sea, que no sea esclavo de vicios, no pendenciero, no un buscapleito. Y hoy comentábamos de un montón de pastores que están ahí en YouTube peleando y buscando pleito, reto a un debate. Es muy lamentable lo que estamos viendo el día de hoy. Y luego usted va y los ve y le pone me gusta. Fíjese, dice, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y si algo está marcado en el liderazgo de hoy, es precisamente la ganancia deshonesta. El problema con esto es que incluyen a todos los líderes, a todos los pastores. Yo recuerdo pasar a los Estados Unidos hace, 40 años. Y cuando, ¿a qué te dedicas? Soy pastor. Bienvenido, pastor, pase, no, la verdad. Y hoy da vergüenza decir que eres pastor. Me han tocado ya de unos últimos años para acá los agentes. ¿A qué te dedicas? Ellos saben porque te tienen ahí en la computadora. No, pues soy pastor. ¿Eres pastor? ¿Y a qué vienes? Y le dice, yo sé que, un día me dijo uno, yo sé a qué vienes. Le digo, ¿a qué? Dice, a gastarte el dinero de las ovejas, a gastarte los diezmos de la gente. Entonces yo le dije, no es mi caso. Se lo digo sinceramente, le digo, no es mi caso. Pero ¿por qué me dijo eso? Por la mala fama, hermanos, que por unos cuantos, más bien diré un buen número, el día de hoy está el liderazgo cristiano, está por los suelos. Esos no califican, sin embargo ahí están. Pero qué bonito predican, qué bien entretienen a la gente, casi los hechizan. No importa que sean así, pendencieros, le sacan el dinero a la gente. Yo le hice una broma al chico que me preguntó hace rato, ¿cómo se va a llamar su tema? ¿Cómo sacarle el dinero a la gente? Es terrible todo esto. Pero sigue añadiendo, tiene que ser amable. ¿Se acuerdan el del aeropuerto? Amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito o un nuevo en los caminos de Dios. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El día de hoy se convierte alguien famoso, un deportista, un artista, y a los 15 días ya lo tienen dando su testimonio y predicando, y al rato está apostatando y todo el mundo lo ve. Y esa es culpa de nosotros, porque no nos aplicamos a lo que está aquí y cometemos graves errores y hacemos tropezar a mucha gente. Ese no es liderazgo espiritual, hermanos. Ese es un liderazgo carnal que ha afectado desgraciadamente a muchos. Y luego dice el versículo 7, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Una vez un pastor, bueno, el que me tutoreó por muchos años, desde que yo era muy joven, me dijo, Chuy, dice, ¿y si yo voy con tus vecinos y les pregunto qué opinan de ti? Me dejó pensando, pero yo no sabía lo que opinaban de mí. Pero cierto día salía yo a la cochera y oí que la señora le estaba diciendo a su esposo, el vecino, ábreme la puerta del auto, así como el vecino. Yo dije, no, te están viendo, nos están viendo, hermanos, nos están viendo. Me ha tocado ir a, muchos lugares y la gente, ¿usted es predicador?
Una vez tu papá y yo en Centroamérica llegamos a un hotel y la chica que nos registraba nos miraba y dice: ¿y usted quiénes son ustedes? Y nosotros: ¿quién? Dice: los dos son predicadores. Dice: yo soy católica, pero yo los escucho. Dice: yo los escucho y he aprendido muchas cosas. Nos ven, hermanos, y más ahora. Cualquiera te puede tomar una fotografía. Ahora, ya estamos en el liderazgo. Debemos entender que Dios va a seguir marcando nuestro carácter, va a seguir trabajando en nuestras vidas para marcar el carácter de Jesús. Nuestro carácter está lleno de deficiencias y Dios quiere tratar con ellas. No nos podemos quedar como somos ni como estamos. Yo he escuchado a pastores que dicen: así soy, ¿y qué? No, sí, tiene o sea, no puedes decir eso. No puedes decir: soy así y así me quedo. No podemos darnos ese lujo, hermanos. Nosotros no somos líderes del mundo. Nosotros tenemos un liderazgo espiritual y debe estar sellado con las marcas de Jesús. Y el Señor, si tú eres hijo de Dios, porque hay muchos infiltrados aún en el ministerio, pero si tú eres el hijo de Dios, si tú eres hijo del Señor, nacido de nuevo, Él va a tratar contigo. Ahí es donde se pone un poco difícil. Se cuenta de un joven que entró a un lugar donde había un horno donde fundían metales, y el artesano, el platero, estaba trabajando fundiendo el plata. Entonces aquel joven le llamó la atención porque le gustaba mirar ese tipo de cosas, y veía que el platero metía el crisol en el fuego y luego lo sacaba y lo miraba de cerca, y eso hizo algunas 3, 4 veces. Y aquel joven intrigado le dijo: oiga, ¿y cómo sabe cuando la plata ya está bien pura? Y dice: no, es muy fácil. Dice: cuando mi rostro se refleja en la plata. Dios va a trabajar con nosotros. Si quieres que Dios te use, pero no como el concepto que se tiene hoy de: ay, Dios me use, yo ando viajando por todos lados y me piden autógrafos y salgo en la televisión y no, hermanos, olvídense de eso. No, que realmente Dios te marque para que tú también marques a otros. Y el Señor va a trabajar y te va a meter al crisol y te va a sacar y va a tratar de mirarse Él, y luego otra vez, y luego hasta que algún rasgo, el que Él quiera tratar contigo, esté listo. Entonces sigue con otro para ir formando poco a poco su carácter, sus características. Aquella niña seguro había oído hablar de Jesús como alguien que amaba a los niños. Por eso ella dijo: ¿es usted Jesús? Y el siervo de Dios debe ser amable, decoroso, prudente, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento, sabemos esto, el nombre de una persona estaba muy ligado a su carácter. Dios solía cambiar los nombres de algunos de sus siervos como una evidencia de un carácter transformado. Por ejemplo, Jacob, que significa engañador. Bueno, casi nada, engañó a su padre, suplantó a su hermano, hizo trampa, manipuló a su hermano Esaú y le arrebató la primogenitura. Sin embargo, fíjate, era un candidato al liderazgo espiritual. Pero Dios no lo podía dejar así, tenía que tratar con él. Un día quiso la bendición de Dios y comenzó a luchar con Dios. Él amaba a Dios, pero lograba sus propósitos con trampas, como algunos líderes hoy. Es legítimo querer servir al Señor, buena obra desea, pero hermano, no podemos con estas características, no podemos estar engañando a la gente, no podemos suplantar, no podemos hacer trampa, mucho menos manipular a las ovejas del Señor. Y si tú estás como Jacob en la actualidad, mira lo que le pasó.
Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. O sea, aquí hay una situación muy interesante. Era tramposo y todo lo que ya dijimos, pero amaba a Dios. Yo entiendo que muchos de nosotros estamos en el ministerio, amamos a Dios, pero tenemos deficiencias de carácter. ¿Están conmigo? O sea, todavía no ha terminado el Señor con nosotros, pero tampoco podemos quedarnos como estamos. Tenemos que seguir avanzando. Entonces, Jacob amaba al Señor, anhelaba la bendición del Señor, pero él estaba acostumbrado a obtener su éxito ministerial como él, con engaños y con tranzas. Y bueno, hubo una lucha allí. Bueno, estamos viendo aquí cómo él le dice: no te dejaré si no me bendices. El varón le dice: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob, que significa engañador. Soy un engañador, soy un tranza, suelo manipular. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, escuchen, el suplantador, el tramposo, engañador y manipulador fue marcado por Dios antes de que pudiera ser bendecido genuinamente. La bendición genuina de Dios. No hay nada como que sea Dios el que te bendice, el que te prospera, el que te da la gracia. Nosotros como seres humanos inteligentes podemos hacer muchas cosas. Hace rato veníamos hablando mientras llegábamos acá de cómo por medio de la mercadotecnia algunos han logrado tener mega iglesias, pero algunas ya desaparecieron. Y concretamente mencionábamos a un pastor de los Estados Unidos que al final de que se le cayó todo, él reconoció: yo hice mi congregación a base de mercadotecnia. ¿Saben una cosa? ¿Necesitas la mercadotecnia para hacer la obra de Dios? Les estoy preguntando. Sin embargo, muchos a los que yo les he preguntado la usan. Eso habla de un carácter soberbio, porque no están aceptando que ya Dios nos dijo cómo hiciéramos iglesia, e inventamos métodos y un montón de cosas. La bendición fue ser transformado en un nuevo hombre. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel, el que luchó con Dios. Jacob, ahora Israel, quedó marcado, cojeó por el resto de su vida. A donde iba y caminaba, él iba cojeando. En todas partes a donde él se paraba o hacía cosas, la gente sabía lo que le había pasado a Jacob. Ahora era un hombre diferente, era notable. ¿Por qué? Porque Dios lo había cambiado. Ahora era un líder espiritual, ahora era un líder transformado por Dios. La vida de Jacob ya no fue la misma. Fue sacado de todos esos engaños y maneras y formas que no van con el carácter de Jesús. Dios lo cambió de suplantador, engañador y tramposo, lo hizo un hombre espiritual. Si alguno está aquí y todavía suele hacer trampas, Dios va a tratar contigo, pero no te enojes con él, es por tu bien. Te va a doler, te va a descoyuntar, vas a andar cojeando, pero ¿sabes una cosa? La gente va a decir: algo le pasó al pastor. Dios ha puesto su marca. Dios ha puesto su marca. La vida de Jacob ya no fue la misma. Miren, hay un pasaje que yo recuerdo hace muchos años. Esto, pues, como pastor a mí me ministró muchísimo. Yo pidiéndole al Señor que me enseñara cosas y bueno, no solo que me enseñara así en lo teórico, pero en la práctica
yo no lo quería incluir, pero está incluido. Y hay un rasgo aquí muy interesante. Miren, en Génesis 33, versículo 12, bueno, un contexto breve. En todo eso, manipulación que hizo con su hermano Esaú, que le robó la primogenitura, lo vio con hambre y le dijo: no, dame de tu potaje. No, pero pues dame tu primogenitura. O sea, era marrullero y todo. Bueno, tuvo una enemistad de tal manera que Esaú llegó a pensar en asesinar a Jacob. Después de que Jacob es transformado, su carácter se serenó, sus caminos se fueron enderezando, tuvo una reconciliación con Esaú. Y se encontraron y se abrazaron y se perdonaron, algo muy bonito. Y dice Génesis 32, 12, después de esa reconciliación, miren lo que sucede. Entonces Esaú dijo: pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos. Ponga mucha atención a esto, es un pasaje muy tremendo para nosotros los líderes espirituales. Dice: mi señor sabe que los niños son tiernos, porque iba con las familias y su familia y todo, y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mí, a mi señor, en Seir. Miren, aquí hay un rasgo de liderazgo espiritual fundamental. Es muy común que un líder diga: tengo una grande visión, tengo una visión, y se la comenta y se las proyecta a sus congregantes, pero los quiere hacer correr. Y ahí es donde empieza muchas veces la manipulación. Tenemos que tener un auditorio para 20,000 personas, y son 200 personas las que tienen. Y tienen que vender sus casas para que la visión se cumpla. Y empieza a llevarlos muy apresurado, con tal de él cumplir su visión. Y no tiene ese cuidado que debe de tener un líder espiritual, de saber que en el rebaño hay de todas las edades, desde los recién nacidos, los corderitos que van creciendo. Una vez llegué a compartir a una congregación y estaba una chica, dice: ay, no está el pastor, fíjese, se fue y me dijo que nosotros lo recibamos, pastor. Está bien, no hay problema. Entonces me dice: pastor, dice, quiero que me dé un consejo. Le digo: a ver, dime. Dice: enséñame a dirigir la alabanza, porque yo no sé y tengo que dirigirla ahorita. Le digo: eso suena rarísimo, ¿no? Yo le dije: ¿cómo? Dice: sí, es que el pastor se fue a un viaje a los Estados Unidos y dijo: pues me voy a ir 2 meses, ahí atienden al pastor Chuy y porque lo invité a predicar, pero yo no voy a estar, y tú predicas este domingo. Le digo: tú diriges la alabanza. Y me dijo a mí, y le, pastor, yo no sé cantar. No diga no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Han oído cosas así? Eso mata, hermanos. No hay sensibilidad. Entonces, y dijo: y para el siguiente domingo tú vas a hacer esto y lo otro, y no sé dirigir la alabanza, dice. Yo dije dentro de mí: no puede ser. Bueno, esa iglesia hoy no existe. No existe esa iglesia. Se la acabó. ¿Por qué? Porque era un hombre precipitado, impetuoso, con deseos de servir a Dios como Jacob. Amaba a Dios, pero manipulaba, cuando la Biblia es clara. No un neófito. Tiene que ser gente, los que van surgiendo, que vayan madurando, creciendo. Cada vez que Jacob caminaba, cojeaba. Esto le recordaba a Jacob que Dios lo había marcado y había hecho de él un verdadero líder espiritual.
Abraham, ¿qué podemos decir de Abraham? Significa Padre excelso. Dios le cambió el nombre también, ¿se acuerdan? De Abraham a Abraham, padre de multitudes. Bueno, Dios lo trató. Entonces conocen la historia. Le promete un hijo, se tarda 25 años, recibe el hijo y luego le dice: ofrécemelo en sacrificio. O sea, ofréceme a tu hijo lo que más amas. Y Dios lo probó hasta máximo nivel, pero lo dejó marcado como el padre de la fe. Lo dejó marcado como el amigo de Dios. Comúnmente se dice de una persona orgullosa, una persona que es violenta, que es agresiva, que es prepotente, gritona, que tiene carácter fuerte. Así decimos, ¿no? Ay, es que tiene carácter fuerte. En realidad, eso no es carácter fuerte, eso es un carácter débil. Una persona así está en total descontrol de su vida. Está rodeado de debilidades. Claro, la expresión es que tiene carácter fuerte, lo entendemos en nuestro contexto de que es enojón, gritón, orgulloso, prepotente, pero en realidad es una persona muy, pero muy débil. Y una persona así podrá tener carisma, pero no tiene carácter. Y de esos no deben de multiplicarse en la iglesia, ni en el ministerio. Alguien dijo, yo me acuerdo hace muchos años escuchar esta frase: tu don, tu carisma te abre las puertas y tu carácter te las cierra. Esto lo vemos en todos los ámbitos. Conocen deportistas que tienen un talentazo para jugar fútbol, pero tienen un carácter. No es necesario decir nombres, pero su carácter es terrible. No los quieren en ningún equipo. Yo he conocido músicos cristianos con un don musical impresionante, pero son de un carácter terrible, insoportables, soberbios, presuntuosos, ambiciosos, codiciosos. Eso no. Y luego no se dejan tratar con Dios. El problema aquí se genera para el pastor principal de una congregación, que es el encargado de formar a los demás, porque es el encargado de aplicar la disciplina. Y entonces ahí ya ahí se le genera a uno el problema. ¿Por qué? Porque al momento de tratar con el músico, con quien sea, en su formación, ahí respingan, ahí ya no se dejan. Y lo más común es que se van a otra congregación y a la semana ya los ves tocando ahí otra vez. Y tú dices, ¿saben qué? Por eso las cosas están como están dentro del cristianismo de hoy, O sea, no ha sido gratuito. Ha sido porque nosotros nos hemos descuidado en formar líderes con el estándar de Dios. Moisés, sabemos de dónde lo sacó la hija del faraón. Lo crió con los mejores maestros en todas las materias. Un hombre que creció en un palacio, que llegó a ser el candidato a ser faraón. Y esa opulencia y ese entorno en el que él se crió le formó un carácter que se ve que era soberbio, prepotente. Bueno, un día siente el llamado de Dios. Ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y lo mata. Fíjate su reacción. Él ya discernía, entendía que Dios lo estaba llamando, pero quiso hacerlo con ese carácter y mató a un egipcio, lo asesinó. Bueno, ¿qué hizo Dios? Dios se lo llevó al desierto. Pacientemente, durante 40 años, lo estuvo marcando. ¿Sí? De ser un hombre violento y de mecha corta, lo hizo el hombre más manso de la tierra. Esa es una obra maestra. ¿Sí? Y si tú eres de mecha corta,
y que creciste en un entorno que te provocó orgullo y hasta racista eres, Dios va a tratar contigo. ¿Cuántos años? 40, no sé. Pero los que tengan que trabajar Dios contigo. No sé si aceptan el desafío. Nadie dijo amén. No, bueno, pero como ya estás adentro, ya estás acá, bueno, pues ya lo aceptaste. Hermanos, Israel, el pueblo que estaba en Egipto, necesitaba un líder espiritual. Las ovejas de Dios, el pueblo de Dios, los que van llegando a formar parte del cuerpo de Cristo, necesitan un líder espiritual, necesitan líderes espirituales con un carácter marcado por Dios. ¿Saben para qué? ¿Por qué Dios trató así con Moisés? Porque Israel, el pueblo elegido de Dios, necesitaba un líder espiritual con un carácter formado por Dios. ¿Para qué? Para soportar las rebeliones de Israel, para soportar las murmuraciones, para soportar las traiciones del pueblo que él iba a sacar de Egipto. Con el carácter que tenía no iba a poder. Por eso algunos renuncian al ministerio. Dicen, no, si de esto se trata el ministerio, yo ya no quiero nada, dicen. ¿Por qué? Porque no se dejan tratar, no entienden que es parte de ese llamamiento el que el Señor te meta en esa maquinita llamada carácter de Cristo y presione para que la imagen de Jesús esté en ti, esté en nosotros. Un líder de carácter voluble, inconstante, inseguro o inestable, inconsistente, no puede quedarse así. Un líder abusivo, autoritario, manipulador, orgulloso y además prepotente será llevado por Dios a su desierto para marcarlo y transformarlo. Escuchen bien esto: millones de ovejas alrededor del mundo están clamando por un pastor espiritual. Dios prometió dar a su pueblo pastores conforme a su corazón. Es una promesa de Dios. Pero también, si tú reconoces que has sido llamado por Dios, está incluido en la formación del carácter de Jesús. Y duele, hermanos. ¿Se acuerdan de Simón el pescador? ¿Quién no lo conoce? Los evangelios nos revelan cómo era Simón. Era autosuficiente, ¿no? Era impetuoso como solo él. Era arrebatado, impulsivo, impaciente. Era arrastrado por sus emociones, sus razonamientos. Era descontrolado, desbocado. Fíjate, Simón significa el que escucha a Dios. Alguien con ese carácter es muy difícil que escuche a Dios, porque siempre está delante no está la obediencia al Señor, no está cuando Dios le dice estate quieto, se queda quieto. No está, pero tenemos que hacer, tenemos que ir, tenemos que. No se toma ese tiempo. Y es bien difícil escuchar a Dios con un carácter así. Bueno, Simón estaba en los planes de Jesús. Cuando lo escogió, él ya lo conocía desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Él te escogió a ti y te llamó, pues eres igual que Simón, somos igual que Simón. Él sabe de dónde cojea nuestro pie o cuáles son nuestras debilidades. Él las conoce perfectamente, aunque las queramos disimular. Simón estaba en los planes de Jesús, lo llamó para que fuera una columna de la iglesia, pero tenía que tratar con su carácter. Jesús tenía que dejar su marca en Simón y le cambió el nombre a Pedro. Piedra. ¿De qué habla una piedra? ¿Qué representa una piedra? Representa solidez,
resistencia, endereza, fortaleza, firmeza, estabilidad, consistencia. Pues sí, Jesús tomó a ese Simón y lo dejó marcado y lo hizo sólido como una roca. Una vez Jesús le dice: Simón, Satanás me ha pedido permiso porque te quiere zarandear como al trigo. Yo puedo imaginarme esa escena, ¿no? Así como, ¿y? No, pues, le di permiso porque te hace falta una zarandeada. Escúchame bien, a veces Dios permite unas zarandeadas para despojarnos de todas esas cosas que no son del carácter de Jesús y que las quiere eliminar. Bueno, la figura esa de zarandear como a trigo, que es un símil a lo que hacían los agricultores que cosechaban el trigo. Cortaban las espigas, las tomaban en manojos y las azotaban en el suelo. Así, o en algo duro, en una madera, un tronco o en una piedra. Y agarraban los manojos y el grano botaba por todos lados. Y eso era para sacar el grano. Lo que quedaba en sus manos era la paja y esa la tiraban. Y después recogían el grano. Bueno, ustedes ya interpretaron, ¿no? ¿Te ha zarandeado el enemigo? Dios mismo, Jesús mismo te ha tomado y te ha zarandeado. A mí muchas veces. Sin embargo, al paso de los años, le doy gracias a Dios por aquellos tratos, por aquella formación, por aquellos rasgos que no sirven para el ministerio espiritual o para un liderazgo espiritual. Pasan los años y Pedro comienza a reflejar el carácter de Jesús. En su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 5, escribió lo siguiente. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y aquí vemos a un Pedro bien diferente. Dice: cuando ya tienen esas promesas, esfuércense ahora para mejorar su vida así. Dice aquí: a la fe añádanle buena conducta. Ahora ya tenía autoridad moral para decirles: compórtense bien. A la buena conducta añádanle conocimiento. Al conocimiento añádanle dominio propio, que era lo que menos tenía. Al dominio propio añádanle constancia o perseverancia. A la constancia añádanle servicio a Dios. ¿Notan que no está hablando de carismas, está hablando de rasgos de carácter? Dice el versículo 7: al servicio a Dios añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto añádanle amor por todos. Y todas estas cosas están presentes si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Era un hombre marcado por Dios. Pablo fue un hombre marcado por Dios, llevó un aguijón toda su vida y él mismo habla de que ese aguijón era para que la grandeza de las revelaciones no lo enaltecieran, le fue dado un aguijón en su carne, que lo tenía ahí doblado y le dolía y le pedí 3 veces al Señor que lo quitara de mí y no lo quitó. Y solo Dios le respondió: bástate mi gracia. O sea, no te lo voy a quitar porque si te lo quito te me vas otra vez. Se te vuelve a subir el orgullo. Porque como decía el pastor Gerardo, ahí están latentes muchas cosas. Porque aunque pasen los años y seas formado al carácter de Cristo, hay muchas cosas que están latentes. El orgullo sigue latente aunque seas un hombre tratado por Dios y de un espíritu humilde. Siempre va a haber situaciones en las cuales vuelva a salir
Y todo eso destruye la obra de Dios, hermanos. Pablo en Gálatas 6:17 dice: de ahora en adelante que nadie me cause problemas. Yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. O sea, todo lo que él había vivido por causa de Cristo. En la versión moderna, en Gálatas 6:17 se lee así: de aquí en adelante nadie me moleste, pues llevo impresas en mi cuerpo las marcas de Jesús. El anhelo de todo pastor y líder espiritual debe ser el ser como Cristo. Yo no sé qué tanto anhelas, yo no sé cómo son tus oraciones cuando aparecen esos rasgos y vuelven a aparecer, y esas cosas que sabes que están dañando, que estás dañando a tu esposa, que estás dañando a tus hijos, que estás dañando a los hermanos en la congregación. Yo no sé cómo es tu oración, pero creo que la oración debería ser: Señor, ayúdame, dame gracias, que no puedo. Cuando tú reconoces que no puedes y estás reconociendo que eres impotente, pero tu corazón es sincero, es cuando viene la gracia de Dios, que nos va a ayudar a salir avante. Pero la lucha siempre la tendremos, de todo tipo, hermanos. Una vez yo, en mis inicios, le pregunté al que fue mi tutor, al hermano Pablo Hunter. Le dije: oye, hermano, usted no tiene pruebas, ¿verdad? Porque siempre cantaba, siempre estaba alegre. Y luego él iba manejando, nunca se me olvidará esa imagen. Oye, hermano, ¿usted le puede hacer una pregunta así? ¿Usted no tiene pruebas? Usted siempre anda contento, siempre está cantando, siempre iba cantando y alababa al Señor. Le sucedían cosas: gloria a Dios, no pasó nada. Y luego voltea y me dice: y se ríe, dice: hermano, tengo más que tú, ni te imaginas, me dijo. Y yo, bien sacado de onda, yo iniciaba en el ministerio, y me dijo: que no se me note es diferente, porque Dios ha tratado conmigo. Y yo dije: ¿cómo le hago yo? Dice: te va a doler, hermano, te va a doler. Él fue un hombre que murió a los casi 99 años de edad. Jamás en toda mi vida lo escuché quejarse. Y oigan esto: jamás lo escuché hablar mal de nadie. ¿Saben lo que es eso? Es un carácter marcado por Dios. Eso a mí me marcó. Ya hace 8 años que murió, y seguido lo recuerdo, porque muchas cosas no me entraron en ese tiempo. Me enseñó muchas cosas, pero no las entendía, no me entraban hasta que el Señor empezó a tratarlas. Pero le doy gracias a Dios, porque sí ha tratado y va a tratar contigo, y debes de darle gracias a Dios. Dale un aplauso al Señor. Él es bueno, nos quiere usar, te quiere usar, pero de manera espiritual, no tanto carismática y de don. Eso, bueno, úsalo, pero siempre con la mira de darle gracias a Dios y gloria a Dios. Los rasgos, hermanos, del carácter de Jesús tienen que quedar marcados en nosotros. Jesús tenía un carácter confiable. Él quiere que seamos personas confiables, pastores confiables. Jesús jamás traicionó a ninguno solo de sus discípulos. Todas las promesas que les hizo se las cumplió. Eso es carácter. Pedro le falló al Señor muchas veces, lo negó. ¿Se acuerdan de eso? Acabó maldiciendo, a pesar de que prometió ser fiel hasta la muerte. Yo doy mi vida, dijo, pero terminó negándolo. Parecía que todo estaba perdido. Pedro era como un pájaro con una ala rota, ya no iba a poder volar, pero Dios no lo descartó.
seguía tratando con él. Después de aquella negación que cantó el gallo, dice que Pedro lloró amargamente. O sea, habla de un llanto desesperado por haber fallado. Le dolió tanto en su corazón, pero Jesús le había prometido: pero yo he orado por ti para que tu fe en ese momento no falte. Es muy probable que algunos de ustedes ya hayan caído en lo que dijo el pastor Gerardo. O quizás estén en ese lapso que están a punto de, si no es que algunos ya. Yo quiero decirles a algunos de ustedes que quizás estén ya en una situación así: el Señor no desecha para siempre. Ciertamente ya no será lo mismo. Pedro llegó a pensar seguramente que ya todo estaba terminado, pero Dios no lo descartó. Y Dios no te descarta. Pedro retomó su compromiso con Jesús y voló a alturas insospechadas. Cuando todo mundo, si estuviera Pedro en nuestro contexto hoy y lo viéramos negar a Jesús, hasta diríamos, como solemos decir el día de hoy: ese ni nacido de nuevo es. Yo lo vi apostatar, yo lo vi negar a Jesús. Y luego entra por allí Pedro y todos le hacen el feo. ¿Sí o no lo juzgaríamos así? ¿Verdad que sí? Sin embargo, Jesús no, porque todavía no terminaba con su discípulo. Todavía no ha terminado con nosotros. Es más, con algunos apenas está empezando, porque veo muchos jóvenes aquí. ¿Se acuerdan? En Pentecostés Pedro abrió el reino de los cielos a 3,000 personas con un mensaje poderoso. Él escribió 2 epístolas que llevan su nombre y finalmente coronó con el martirio su servicio a Dios. No soy digno de morir como mi Señor, y lo crucificaron de cabeza. Dios no nos desecha cuando ve que fracasamos. Yo tengo sirviendo al Señor 45 años en el ministerio y he visto muchas cosas. He visto muchos hombres de Dios caer. He visto cómo han sido desechados y han sido despedazados por nosotros mismos. Y eso no está bien, porque como decía el pastor, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo cuando veo a alguien que dice: no, ¿cómo que hizo eso? Yo jamás lo haría. Ay, siento tan feo, porque son los primeros que caen. No, hermanos. Es que el carácter de Jesús no es así. Nuestro carácter debe ser como el de Jesús. Para que la gente un día, ¿te imaginas como esta niña diga: ¿es usted Jesús? Jesús tenía un carácter fiel, fue fiel a su Padre, a sus discípulos, a la misión que Dios le encomendó. Tenemos que ser fieles, pero para tener esa fidelidad Dios nos va a probar de muchas maneras. Jesús lleva escrito en su muslo una inscripción que dice: fiel y verdadero. Y el líder espiritual tiene que ser fiel y verdadero a la semejanza de su Señor. Jesús tenía un carácter paciente y perdonador. Colosenses 3:12 dice Pablo aquí: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Fíjate, puro rasgo de carácter, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo veo el día de hoy muchos líderes amargados que predican del perdón y ellos no perdonan. Y la gente se da cuenta, hermanos. Y cuando tratamos alguna situación con las ovejas de Dios: no, perdónelo, mira, así como el Señor te perdonó. Pero ellos están amargados con su anterior pastor, que a lo mejor no los trató bien, y nunca se dieron cuenta que Dios, aún ese abuso, lo está usando para formarte.
Yo viví un liderazgo abusivo. Y cuando Dios me llama, yo le dije, Señor, pero yo no quiero, si tú me estás llamando al ministerio, yo no quiero ser así. Me dijo, a ver, escribe todo aquello que tú viste en tu pastor que no está de acuerdo con mi voluntad. Y yo hice una lista y era una lista larga. Yo fui sincero, honesto. Estaba muy joven cuando Dios me llamó y le dije, Señor, esta es la lista. ¿Qué hago? Me dice, haz lo contrario. Así de simple fue la enseñanza. Haz lo contrario. Entonces, cuando había la oportunidad por alguna razón, de maltratar a una hermana, hasta la fecha, hay algo que se me quedó ahí. Haz lo contrario. ¿Te gustó que te manipularan? No manipules tú. ¿Te gustó que te abusaran de ti? ¿Verdad que no te gustó? No abuses tú de la gente. Son las ovejas del Señor. El Señor nos puso para vestir a la novia, no para manosearla, no para golpearla, no para abusar de ella. La gente necesita líderes espirituales, no carismáticos y que cuentan bonitos chistes. Fíjate la frase que dice aquí: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo me acuerdo cuando el Señor me confrontó con algo de esto, porque ¿cómo me perdonó Cristo? ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Te merecías el perdón? No, fue por gracia, ¿no es cierto? Que es algo inmerecido. No merecíamos el perdón, sin embargo Él nos perdonó. Y aquí dice claramente: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y más un líder debe estar más comprometido. No, pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron. Ni me interesa saber lo que te hicieron, de verdad. Pero merece el perdón de aquel que abusó de ti en tu pasado, tu líder espiritual anterior. No, es que usted no sabe lo que hizo. ¿Merece el perdón? No. Pero aquí dice que de la manera que Cristo te perdonó, así hazlo tú. O sea, no merece el perdón, pero por gracia, la misma gracia que recibiste. Cuando tú llegas a ese nivel, no te imaginas el salto que das en la vida de un liderazgo espiritual. Cuando te subes al púlpito, y no solo el púlpito, también abajo, y tú estás libre de amargura. Porque todos de alguna manera somos agredidos, pero también agredimos a otros. Jesús tenía ese carácter amistoso, amable, sin acepción de personas. Es muy triste ver líderes que se fijan nada más en las ovejas que son de buena posición económica y a los sencillos no, ni caso les hacen. Y Santiago dice que es pecado. Yo he estado en infinidad de auditorios, hermano, y he visto un montón de cosas como estas. Hermano, está con nosotros el político tal. Ay, el fulano de tal, y denle una palabra. Venga, denos una palabra. O sea, son personajes, ¿no? De la política, del deporte y todo. Jamás he oído que un pastor diga: hermanos, tenemos entre nosotros a un hermano que es albañil. No hagan eso, porque están menospreciando a miembros del cuerpo de Cristo que son pequeños pero necesarios. Alan me dijo: oye, dame algo de tu currículum. No, ya no te voy a dar nada, le dije. Porque es muy común, aunque yo le tengo mucha confianza, tantos años, pero muchas veces exageran. A mí en lo particular no me gusta, le soy sincero, y yo con esa confianza te lo dije, ¿no? Porque luego le atribuyen a uno todo. Y saben que no somos un cuerpo, hermanos, y tenemos que
cuidarnos, tener una opinión mejor del otro que de ti mismo. Por eso cuando se vayan ahora los edecanes, los que están allá, que nadie les pide foto ni nada, agradézcanles, son parte del cuerpo de Cristo. Eso y mucho más, la verdad el tiempo es súper limitado, pero quiero terminar con esto. Jesús tenía un carácter manso y humilde, obediente y dócil. Él dijo: lleven mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo veo muchos pastores que no tienen descanso. Los veo bien acelerados, bien afanados. Cuando hacen algún evento quieren que todo salga perfecto. Si alguien se equivoca, le gritan feo. No podemos maltratar a la gente. Jesús no era así. La niña ciega dijo: ¿es usted Jesús? Y termino con esto. El hermano Pablo una vez me dijo algo que me dejó, me dijo: oye Chuy, te voy a hacer una pregunta. Así era, de pocas palabras, pero da unas enseñanzas. Y le digo: sí, hermano, dígame. Dice: ¿se te acercan los niños? No, pues no sé. ¿Cómo que se me acercan los niños? A Jesús se le acercaban los niños, porque los niños tienen algo que captan, son sensibles, humildes, sencillos. Y yo le dije: ay, hermano, no sé, no me he fijado. Pues fíjate, me dijo, porque si los niños no se te acercan, algo está mal en tu carácter. Así me dijo. No, hombre, el domingo llegué, hermanos. Llegué con un montón de dulces. No se crean, no. Entré ahí a las instalaciones y la verdad sí me movió el tapete, ¿no? Eso que me dijo el hermano Pablo, porque, bueno, al menos yo entendí lo que quería decirme, ¿no? Entonces yo entro y luego una familia me la encuentro y el niño chiquito dice: hola, Chuy. Así me dijo: hola, Chuy. Y el papá le dijo: no le digas Chuy, dile pastor. Y le digo: no, déjalo, está bien. Yo no había reparado en eso, pero fue una lección tremenda, hermanos, de verdad. Pero a medida que pues iba entrando, pues hay un montón de niños. Y hola pastor, y se me acercan y me abrazan. Yo descansé. Pero esto no fue en mis primeros años, hermano. No, fue después de ser llevado al desierto. Y cuando yo saludo a familias que vienen con niños, primero saludo a los niños. Me ven así: usted sale en la tele. Así me dice. Yo lo conozco. Una vez una niña dice, estaba así, dice: ¿usted es Chuy Olivares? Le digo: sí. Me tiene hasta acá, dice. Y los papás: digo: no. Dios sigue tratando, ¿no? Le digo: no, déjela. Le digo: ¿y por qué te tengo hasta acá? Todo el día el Chuy Olivares, todo el día ahí se oye. Y yo la abracé, ¿no? Y eso fue en California. Y pasaron unos años, y el año pasado llegué a ese lugar y se me acerca una
muchacha alta, ya una mujer. Me dice: pastor, ¿se acuerda de mí? Le digo: no recuerdo haberte visto. Dice: yo soy la niña que le dijo que me tenía hasta acá. Y fíjate lo que me dijo. Dice: pero era una niña, pero hoy soy una mujer. Dice: y no se me olvidó que usted no se molestó. No, lo que pasa es que no lo notó. Yo, así como ustedes se ríen, yo me río de mí mismo, porque sé que Dios sigue tratando conmigo. Sí, así como yo le dije al hermano Pablo: que no se me note es otra cosa. No, lo que pasa es que el Señor ha trabajado. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios siga trabajando? Mira, la gracia de Dios va a estar contigo. No se desanimen, hermanos. Sigan adelante. El Señor necesita que tú te dispongas. Me gustaría terminar orando, ¿sí? Inclina tu rostro un momentito ahí. Quiero hacer un llamado así rápido, aunque sé que tenemos unos 5 minutos, pero yo quiero hacer una oración por aquellos que quizás se sienten desechados, o que tuvieron algún fracaso y sienten así como que no, yo ya no. Si hay alguien así, póngase de pie ahí en su lugar, por favor. Yo quisiera orar. Hay algunos. No es necesario que cuenten su historia a nadie, el Señor la sabe. Amén. Pero yo les aseguro una cosa: eso está formando parte de la formación, porque lo que Dios va a hacer contigo es inimaginable. Quizás tienes una ala rota, como Pedro cuando negó a Jesús, pero él oró para que su fe no fallara. Y vamos a orar por ustedes, para que Dios restaure sus 2 alas y vuelen. Y cuiden a las ovejas, las amen, que sean de corazón perdonador, generoso. Hay un buen número de hermanos. Yo quisiera pedirles a los que están sentados si me ayudan a orar. Miren, así sentados, miren a su alrededor, abran sus ojos, los que están sentados, ven personas de pie, ¿no? Sí, miren, somos un cuerpo. La Biblia dice que cuando un miembro se duele, los demás se duelen, ¿no? Vamos a hacerlo práctico aquí. Miren a su alrededor y hay gente de pie, ellos necesitan nuestra oración. Ahora, pónganse de pie y vayan con ellos. Acércate con él, a lo mejor nada más le pones la mano así en el hombro, o si es un hombre y tú eres un hombre, abrázalo. Este es un tiempo en que el Señor, en medio de ese trato y de ese quebrantamiento, Él también va a poner su bálsamo. Tú vas a recobrar las fuerzas para continuar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque así como pusiste sus ojos en gente imperfecta, como el mismo Abraham, al que fuiste tratando, formando y llegaste a llamarlo Padre de la fe, tu mejor amigo, Señor. Con Moisés, el hombre más violento y orgulloso, lo volviste el hombre más manso de esta tierra. Simón, tan atrabancado, tan autosuficiente, lo volviste, Señor, como tú, y lo metiste al crisol, y lo metiste y lo volviste a meter hasta que tu imagen, tu rostro se reflejó en ese Simón al que tú llamaste Pedro. Y aquí hay muchos como Simón, como Moisés, gente que tú has llamado, gente que ama a Cristo, gente que te ama, Señor. No hay la menor duda, pero que somos imperfectos, pero lo reconocemos, Señor. Ayúdanos. Tu gracia nos basta, Señor. Pero hoy más que nunca, tu pueblo necesita un liderazgo espiritual, un liderazgo que tenga el carácter de Jesús.
que sea manso, humilde, tierno, amable. Señor, gracias por darnos la oportunidad de retomar para algunos el llamado que tú les hiciste. Y quizás algunos están aquí esperando esta palabra que hoy han recibido, porque quizás se sentían descartados ya, desechados, y probablemente algunos ya te desecharon, pero el Señor no desecha para siempre. Padre, he aquí un buen número de soldados, de gente llamada por ti para cuidar una porción de tu rebaño, Señor. Una porción de esas ovejas por las cuales tú diste tu vida y derramaste tu sangre, Señor. Señor, danos sabiduría para pastorearlas. En ese trato que tengas con nosotros, en esos quebrantamientos que vengan, que vas formándonos, Señor, que también lo podamos, que no nos enfademos ni mostremos amargura, sino paciencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Abraza a tu hermano. Si tienes una palabra de aliento, dile: hermano, échale ganas. El Señor no ha terminado contigo. Amén. Amén. Gracias, Señor.